A continuación vamos a conversar acerca del síndrome de Cushing, una condición endocrinológica, y para ello me acompaña el doctor Jesús Roca, médico endocrinólogo, a quien le damos la bienvenida para que nos explique un poquito qué cosa es la glándula suprarrenal, qué cosa es el cortisol, cómo se produce, en qué momentos del día hay mayor o menor producción de cortisol, cuáles son las funciones de esta hormona, para finalmente conocer qué cosa es el síndrome de Cushing, cuál es la causa más común de síndrome de Cushing y cómo deberíamos tratar esta condición. ¿Cómo está, Jesús? Muchas gracias, Pepe. Bienvenido al programa. Cuéntanos un poquito qué cosa es el cortisol, qué cosa es la cortisona endógena. Bueno, el cortisol es una de las principales hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. Se produce, como mencionaste, en la glándula suprarrenal, que es una glándula que está encima de ambos riñones. Y es la hormona de la fuerza, de la voluntad, digamos, del vigor. Ya. Es la que nos da en las mañanas esa vigorosidad para salir a trabajar, para estudiar, para hacer nuestros quehaceres. Quiere decir que problemas en el cortisol, como deficiencia o exceso, trae trastornos diversos. El cortisol tiene que ver, por ejemplo, con el metabolismo de la glucosa. Mantiene la homeostasis. ¿Junto con la insulina? Junto con la insulina, hay un equilibrio. A ver. La insulina con hormonas que elevan la glucosa. Y una de esas hormonas que mantiene los niveles normales de glucosa es el cortisol. El cortisol es una hormona conocida comúnmente como hormona de estrés. Sí, ¿por qué? Porque en situaciones de estrés, pues se eleva rápidamente. La primera hormona que se libera en esa situación son las catecolaminas. Así es, la adrenalina. Luego, correcto, luego sigue el glucagón, tercero es el cortisol y luego la hormona de crecimiento. Okay. El cortisol, aparte del control de los carbohidratos, también tiene el control de las proteínas, el control hidrosalino, de la cantidad de agua, en los vasos, de la concentración de sodio, potasio, del calcio, mantiene la estabilidad homeostática en el hueso, la estabilidad en cuanto a la formación y destrucción. También es importante en el sistema inmunológico y en la salud mental. A todo nivel interviene el cortisol y por lo tanto su regulación es muy fina y está comandado por el cerebro. Se dice de ella, del cortisol, mejor dicho, se dice del cortisol, que es una hormona proinflamatoria. Sí, porque interviene también en la inflamación, por eso es que los obesos, las personas con sobrepeso, viven constantemente inflamadas. Bueno, en cuanto a la obesidad hay muchos factores más, pero sí es cierto, las personas con cortisol, hipercortisolemia, tienen problemas inmunológicos y proinflamatorios severos, y eso es parte del síndrome de Cushing, que es una enfermedad. Por eso te decía esa pregunta, para entrar, digamos, a explicar que en el síndrome de Cushing las personas tienen un exceso de cortisol. Sí, claro. Y una de las características es que se deposita grasa y suben, entre comillas, de peso, ¿no? Una de las funciones del cortisol también es el depósito de grasa, pero en el síndrome de Cushing, donde es un estado donde hay mucho cortisol en la sangre, el depósito de grasa se realiza donde hay receptores de cortisol y efectivamente es en la cara, en el cuello, en el tórax y en el abdomen. No tanto en los miembros superiores e inferiores. Entonces, estas personas que están afectadas del síndrome de Cushing característicamente son obesas, pero tienen una obesidad central, centrípeta. De cara, cuello, tronco y abdomen, no tanto de brazos y piernas que se adelgazan, por el contrario, porque el exceso de cortisol produce atrofia de los músculos y también es característico en ellos una falta de grasa debajo de su piel. Entonces agarramos su piel y es como un papel que se levanta. En cambio, en el obeso común y corriente hay buen panículo adiposo. Es una de las características diferenciales. Tenemos un Facebook. Tengo 45 años y sufro de asma, por lo que he inhalado bastantes corticoides. ¿A dónde puedo ir para saber si tengo síndrome de Cushing? Ana Reyes. ¿Qué te parece si dejamos en stand-by esta respuesta y pasamos a ver las causas para poder aclarar el panorama a Ana? Yo creo que se está confundiendo con el tipo de cortisona que puede producir síndrome de Cushing. ¿Qué es el síndrome de Cushing? ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Cushing y cuál es el factor más común responsable del síndrome de Cushing? Bueno, Cushing fue un médico que describió este problema y él describió a un paciente afectado de un tumor en la hipófisis, que es la zona del cerebro que controla la regulación de esta hormona. Entonces,
este tumor en la hipófisis producía gran cantidad de ACTH y las dos glándulas suprarrenales producían gran cantidad de cortisol. Como consecuencia de ello, la persona tuvo obesidad centrípeta, que lo hemos comentado, la glucosa se le elevó, la presión se le elevó, el sodio se le elevó, el potasio cayó, tuvo osteoporosis, era de sexo femenino, por lo tanto la mujer no menstruó y tuvo signos de androgenización. Todo ese cortejo sintomático es lo que se llamó síndrome de Cushing hipofisiario, que es como lo describió Cushing, es la clásica enfermedad de Cushing. Sin embargo, se conoce que un 10%, 15% de todos los pacientes afectados de una hipercortisolemia endógena también son por un tumor en la glándula suprarrenal, que no tiene nada que ver con la regulación de la hipófisis. Este tumor, entonces, es un síndrome de Cushing adrenal. Correcto. Y hay un 5 a 10% que es por cáncer o neoplasias principalmente pulmonares. Y esto es un Cushing, pues, ectópico. Si no tiene nada que ver con la hipófisis ni con la glándula suprarrenal. Sin embargo, a pesar de que esto es relacionado a tumores, la gran mayoría de los pacientes que tienen síndrome de Cushing y que vemos en la consulta son por síndrome de Cushing, digamos, o por personas que están tomando corticoides exógenos. Jesús, tenemos una llamadita en espera, Rosa de los Olivos, después vamos a ir conversando acerca de las pacientes que toman cortisona y hacen síndrome de Cushing por esta razón. Rosa, buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, doctor. Ayer también le llamé. ¿Qué tal, Rosita? Cuéntame. Mire, doctor, como le conté ayer que yo tenía Cushing. Ya. A mí me operaron, pero el tumor yo lo tenía en el cerebro. Claro, me acuerdo que me contaste eso también. Yo lo tenía en el cerebro y, bueno, como dijo el doctor, a mí me produjo, tuve una joroba atrás. Así es. Se me cayó el cabello, se me creció cabello en el cuerpo. Me produjo la diabetes, la hipertensión, mis piernas se me hincharon, tuve agigantismo, que me dijo que mi cara no era mi cara, pues no, porque ni mis ojos se veían. Ya. Me produjo todo eso. Pero cuando yo hice mis análisis no se me salía nada. Cuando me dijo el dermatólogo, me dijo, parece que tienes Cushing. Me fue a mi endocrinóloga y me sacó los análisis y tenía Cushing. Mi consulta en sí fue, me operé, yo tengo mi tratamiento con mi doctora, ella me está dando dos pastillas, que es el Eutirox y el Calcor. Ya. Y mi consulta en sí, mi doctora lo que me dice es que es hasta que me muera me tengo que tomar esas pastillas. ¿Es cierto eso? Ok, Rosita, muchísimas gracias. Gracias por tu consulta, un beso para ti. Sí, efectivamente. La paciente ha tenido una enfermedad de Cushing, es decir, un Cushing hipofisiario por un tumor. Que es raro, ¿no? Digamos, dentro del síndrome de Cushing endógeno, lo más frecuente, el 70 u 80% es hipofisiario. Correcto. El tratamiento es quirúrgico, le han operado. Lastimosamente parece que ha quedado con un hipopituitarismo postquirúrgico, es decir, han lesionado la hipófisis al sacar el tumor, y esta paciente tiene un hipotiroidismo y probablemente también tenga osteoporosis porque recibe calcio. Por eso que tiene que tomar esto. La hormona tiroidea lo está recibiendo. Claro que sí. Con el tiempo habría que evaluar si es que también suceden otras deficiencias hormonales, pero probablemente la persona, la paciente, tenga que tomar su tratamiento. Probablemente. Hablemos de la cortisona y el Cushing para responder el Facebook de Ana, que quería saber si podía hacer un estudio de síndrome de Cushing porque usaba corticoides inhalatorios. ¿Hay diferencia entre la modalidad de consumo del corticoide y la posibilidad de hacer Cushing? Sí, es sumamente raro que una persona que toma corticoides inhalados tenga una suficiente cantidad de corticoides que vayan a la sangre y produzcan este problema. Sí, pues es muy íntimo. No se ha descrito en los inhaladores, ¿no? Pero sí se describe por vía oral, inclusive con
con cremas que tengan corticoides, personas que todos los días se aplican corticoides en cremas, porque sí la absorción de estos... Si la superficie corporal es mayor al 25%, puedes absorber bastante de ese corticoide. Se absorben muy bien los corticoides por la piel, entonces eso sí puede afectar y producir el síndrome de Cushing. Pero sin embargo los corticoides son un elemento importantísimo en el tratamiento de muchas condiciones, ¿no? Un síndrome nefrótico, un niño tienes que darle cortisona, en púrpura usas la cortisona. En los niños por lo menos la cortisona es a veces el tratamiento de elección para muchas condiciones crónicas, y ellos sí hacen como efecto colateral en fases cara de cushinoide, sube un poquito de peso, pero se revierte luego. Sí, claro. A veces la persona piensa que el corticoide es malo, claro. Es una arma terapéutica muy importante. Es una apreciación de las mamás de hace 30 o 40 años atrás, que les tenía mucho temor, porque por ejemplo los chicos asmáticos les daba mucha cortisona, ¿no? El problema está, y eso lo vemos también en la práctica diaria, personas que son asmáticas severas, que tienen dermatitis atópica y que el médico con buena razón le han dado tratamiento porque ha habido un cuadro severo, y el paciente ya no vuelve a la consulta, o cuando nuevamente viene el cuadro piensa que repite nuevamente la fórmula. La misma fórmula, y está así por años. Vienen a la consulta después de haber recibido 4 o 5 años de dexametasona, prednisona, betametasona por vía oral y o en crema o por vía intramuscular. Inclusive ellos mismos prácticamente se han estado automedicando y vienen por cuadros severos y floridos de síndrome de Cushing. ¿Cuál es el tratamiento cuando no es medicamentoso? Porque cuando es medicamentoso retiras la cortisona y eso regresa supuestamente a lo normal, pero en los otros casos en los que se produce Cushing... Claro, cuando es medicamentoso hay que suspenderlo, pero gradualmente, dependiendo del tiempo que ha recibido. Efectivamente. Cuando es endógeno, pues hay que buscar la lesión, hay que buscar, a veces no es sencillo. Sin embargo, hay estudios de laboratorio, test que hacemos para ver dónde está la lesión, y luego, una vez ubicada la lesión, teniendo en consideración que el 70% son hipofisiarios, se pide resonancias magnéticas de la hipófisis. Si hay un tumor, la mayoría de las veces es un tumor pequeño, es un microadenoma, pues el tratamiento es quirúrgico. Si es un Cushing suprarrenal, pues hay que también operar, y si es un Cushing ectópico, a veces no aparece el tumor porque es un cáncer tan pequeño, pero cuando lo aparece, pues también es quirúrgico. O sea, hay cánceres, hay tumores que no tienen que ver con el sistema endocrino de glándulas que producen hormonas, tumores de otros órganos que pueden producir Cushing porque producen sus propias hormonas y aumentan el nivel. Son cánceres, por ejemplo, los hot cell, famosos hot cell, son un tipo de cáncer pulmonar, que es el más frecuente, que produce en forma aberrante ACTH, y por ello pues estimula las suprarrenales. Muy rara vez ya cáncer de otra naturaleza, pero generalmente son cánceres pulmonares, los ectópicos. Y lo importante de esto es que cuando son ectópicos son en gente mayor, son en el sexo masculino, porque el Cushing en general más se ve en mujeres. Así es. Y dan el cuadro más severo, una gran miopatía, las personas se pigmentan, y si son mujeres se androgenizan en forma muy importante. Tenemos una llamada de La Perla, es Maggie que quiere hablar con nosotros. Maggie, buenos días, gracias por llamar al programa. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Guapo como siempre, doctor. Muchas gracias, Maggie. Cuéntanos, por favor. Doctor, yo llamé ya la vez pasada acerca de los corticoides, pero resulta de que yo tengo la dermatomiositis, tengo otras enfermedades autoinmunes, síndrome de Sjögren y demás, hepatitis autoinmune y todo. Yo tomo todos los días corticoide, que es la prednisona. Y yo tengo el síndrome de Cushing, que le he adquirido a través del tratamiento. Así es. Ahora, lo que me han mandado a sacar la doctora endocrinio, que tengo mis resultados, que todavía no voy a ella, porque tengo todo el cuello oscuro, los nudillos oscuros, y tengo ahora la insulina basal elevada en 58. Ya. Me han hecho mi electroforesis de proteína de suero y tengo hiperbetagluminemia marcada, y también tengo el incremento de la región alfa 2. Ya. Pero la glucosa está bien. Ya. El corticoide todavía no tengo el resultado, pero yo quiero saber es
si esa barriga prominente que tengo ahora, porque no, en realidad hago dieta si no como lo que comen los demás gordos que dicen que comen. Claro. Y sigo aumentando de grasa bajo la piel, toda mi piel está seca. Ya. Como usted dice, no hay parece papel arrugado y se plega cuando yo jalo la piel. Tengo rosácea y también atípica, dermatitis atípica y todas esas cosas. Voy a tener que tomar toda mi vida cortisol, pero nadie me ha dicho que tengo que tomar calcio o algo porque también tengo ahora como consecuencia osteoporosis. Ok, Mayi, querida, vamos a explicarte cuál es la correlación que existe entre el Cushing que estás haciendo y esos niveles de insulina. Vamos a explicar por qué el incremento de volumen abdominal a expensas a la grasa y vamos a explicarte si es que realmente vale la pena o no que tengas que tomar otros minerales como calcio, por ejemplo. Gracias, un beso para ti. Gracias, Mayi. Hay enfermedades crónicas, principalmente reumáticas, nefrológicas, como el caso de Mayi, el caso de Mayi, en la cual lastimosamente una de las formas de tratamiento para revertir o para controlar su situación es dar corticoides crónicamente y a alta dosis. Lastimosamente con el subsiguiente síndrome de Cushing. Así es. Lo importante es de que el médico le explique los efectos colaterales de estos problemas y todo paciente que toma corticoides, que debe tomar estos corticoides en forma crónica, debe tener suplementos de calcio, suplementos de potasio, tiene que evaluarse la glucosa, la presión arterial, su densitometría, porque puede haber osteoporosis y se tiene que tratar. Sí. Lastimosamente también la acumulación de grasa, así no coma, va a suceder. Y cuando ya los corticoides se bajen en cantidad, en dosis o se suspendan posteriormente, va a revertir lentamente. Y el tema de la insulina en el caso de Mayi se debe... Los corticoides producen resistencia a la insulina. Entonces, mal haríamos ahí en decir tiene varios problemas. Creo que gran parte es todo lo mismo. Es básicamente por el tratamiento. Sí debería Mayi entonces conversar con un endocrinólogo para que vean la forma de... Sí, el endocrinólogo aquí ve la parte complementaria, los efectos colaterales y si hay alguna forma de tratamiento o apaciguar sus problemas, digamos, como consecuencia del uso de corticoides, pues lo puede hacer, ¿no? Claro que sí, eso es importante para Mayi, ¿no? Porque tiene que saber. Además, hay otra alternativa al tratamiento de estas condiciones autoinmunes crónicas que ya no tienen que ver con cortisona, que podrían lograr el mismo efecto inmunosupresor. Pero todo lo que nos ha explicado se responde a eso. Correcto. Jesús, ¿hay alguna forma de prevenir esto? Finalmente? Lastimosamente no. Siempre lo que recomendamos a todos los pacientes es, si esta persona empieza a subir rápidamente de peso y no hay un ambiente obesogénico en la familia, principalmente sube de peso, pero no de piernas y brazos, y su cuello, la fosa supraesternal se ve aumentada de volumen, llena, no hay fosas, aparece esa jiba o estrías rojas en el abdomen, pues debe ir a un endocrinólogo porque podría ser esta condición. Peor si está tomando de alguna u otra forma corticoides. Jesús, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un placer verte por acá. Gracias. Ha sido el doctor Jesús Roca hablando sobre síndrome de Cushing. Nos vamos a una pausa y en el siguiente segmento vamos a conversar sobre mitos de la alimentación. Ya volvemos.